Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección daremos inicio al desarrollo de un videojuego, género First Person Shooter. En esta primera parte nos concentraremos en definir el controlador, para que el jugador pueda moverse, mirar hacia sus alrededores, saltar, correr y usar una linterna. Comencemos. Temario. A lo largo de esta serie de lecciones vamos a realizar los siguientes pasos. Controlador de un personaje en primera persona que pueda moverse, correr y saltar. Crear un Animation State Machine para encargarse de las transiciones de animación. Añadir 3 armas al personaje. Cada uno utilizar una técnica diferente con respecto a las colisiones. Un cuchillo usará herida. Una pistola usará escenas de bala. Un rifle usará raycast. Añadir 2 tipos de granadas al personaje. Una granada normal, una granada pegajosa. Agregar la capacidad de agarrar y lanzar nodos, rigid body. Agregar una entrada de joypad para el jugador. Agregar munición y recarga para todas las armas que consuman munición. Agregar pickups de munición y salud en 2 tamaños, grande y pequeño. Agregar una torreta automática que pueda disparar usando objetos bullet o un raycast. Agregar la funcionalidad de que un enemigo se rompa cuando recibe suficiente daño. Agregar sonidos cuando las armas están disparando. Agregar un menú principal sencillo, con un menú de opciones para cambiar el funcionamiento del videojuego, con una pantalla de selección del nivel. Agregar un menú de pausa universal, accesible desde cualquier lugar. Material de descarga, proyecto base. En la descripción de este video encontrarán un enlace de descarga para así obtener unos recursos que utilizaremos. Este proyecto base principalmente incluye un modelo 3D animado, un puñado de modelos 3D para crear niveles y algunas escenas ya configuradas para tener un inicio más efectivo. A lo largo de esta primera parte vamos a hacer que nuestro personaje en primera persona pueda moverse por el entorno, correr, mirar alrededor, saltar y encender y apagar una linterna. Una vez que hayan descargado el archivo, descomprimir y ubicar esa carpeta en su ruta de preferencia. Tengo abierto Godot. Es momento de importar nuestro proyecto base. Hacer clic en Import y buscar en dónde almacenaron su proyecto base. En mi caso lo he almacenado en mi carpeta Godot Projects. Godot FPS está. Abrir, importar y editar. Si aparece este mensaje, hacer clic en OK. Como pueden apreciar, este proyecto base trae consigo un gran número de escenas, como podemos apreciar en este apartado. Por el momento, no hay que alarmarse de conocerlas todas de golpe. De poco a poco las estaremos analizando. Para esta parte 1 es importante conocer nuestra escena que representa el entorno y la escena llamada Player. Analicemos en primer lugar la escena del entorno, conocido como Testing Area, y estamos ubicados actualmente en esta escena, Testing Area.
El nodo raíz es un nodo espejo, y para conocer un mejor ordenamiento de la escena se utilizan otros nodos espejo. El nodo box representa a la caja en donde el personaje podrá moverse. Si ocultamos su visibilidad, pueden saber todo lo que representa este nodo dentro de la escena. Al momento de desplegar este nodo, nos encontramos con múltiples nodos Mesh Instance que utilizan como malla un plano para así formar una habitación cerrada. Un nodo Mesh Instance incluye un nodo Static Body y un Collision Shape, para que así el jugador pueda colisionar con estos objetos. Se ha creado un nodo OmniLight para simular una ampolleta de luz y hacer que esta habitación se vea más luminosa. Este nodo OmniLight contiene un nodo Mesh Instance, eligiendo una malla esférica. El nodo Player lo vamos a dejar para el final. El nodo World Environment ayuda a mejorar el resultado visual del videojuego. Si entramos dentro de Environment, hacemos clic aquí, podemos apreciar que se aplicaron diversos ajustes, tanto para la sección Background, Ambient Light, Tone Map, Screen Space Ambient Occlusion, Go y en Adjustments. El nodo Speech, denominado Cubes, representa a los cubos de color verde y púrpura. Cada uno de estos nodos tiene como base un nodo Rigid Body y se aplicaron ciertos ajustes que podemos apreciar en este apartado. Y este nodo incluye un nodo Collision Shape y un nodo Mesh Instance. Como malla se eligió un cubo primitivo. Entonces de esta manera se pueden desactivar o activar los cubos. Como pueden apreciar, el nodo Player representa una instancia de la escena Player. Si hacemos clic en este icono, podemos abrir la escena Player. Abrirla. Esta escena claramente representa al jugador en primera persona. El nodo Rise es un nodo de tipo Kinematic Body. Se agregaron dos nodos de tipo Collision Shape. Uno representa el cuerpo y el otro los pies. El nodo Special Rotation Helper contiene un gran número de nodos para facilitar el proceso de rotación. El nodo Model, si lo desactivan, observarán que incluye a los modelos, es decir, las manos y las armas. Si se acercan bastante, podrán observar que se visualizan las tres armas en diferentes posiciones. Si desplegamos el nodo Model, nos encontramos con el nodo Armage,
el nodo Armature contiene el nodo Skeleton, un nodo muy útil a la hora de querer animar personajes u objetos. Este nodo permite crear huesos. Si seleccionan la sección Bones, observarán que se crearon 34 huesos. Cada uno de estos huesos se les puede definir un nombre para así poder distinguirlos. Esto se hizo para facilitar el proceso de creación de animaciones que veremos en un rato más. Si desactivan el nodo Godot Battle, pueden apreciar cómo los huesos fueron definidos. Este nodo Skeleton entonces contiene como nodo hijo un nodo Mesh Instance que representa su malla, y de esta manera contiene todo este conjunto, es decir, las manos y las armas. Se hace uso de un nodo Animation Player para crear diversas animaciones, haciendo uso del nodo Skeleton. Y así manipulando los huesos. Y de esa manera se crearon diversas animaciones que pueden ser reproducidas. Por ejemplo, seleccionamos Knife aquí y la reproducimos. Y aquí pueden ver cuáles huesos fueron los más relevantes a la hora de crear esta animación. Por ejemplo, Pistol Riddle se anima de la siguiente manera. Etcétera. Es infaltable incorporar una cámara. Esta cámara tiene que tener una perspectiva de primera persona, por lo cual se posicionó de manera estratégica. Se aplicaron algunos ajustes para conseguir una vista deseada. Para visualizar la vista de la cámara, hacer clic en donde dice Preview. Se determinaron unos puntos de disparo que son distintos dependiendo del tipo de arma. Para el caso del rifle, se utilizará un nodo de tipo Raycast. En cambio, para el cuchillo, se utiliza un nodo de tipo Area, con su correspondiente Collision Shape. El nodo Gun in Point representa el punto de puntería. Como referencia, se le agregó un nodo Mesh Instance. El nodo Flashlight funcionará como linterna. De manera predeterminada está desactivado el nodo. El nodo Grenade Chaspas determinará la posición de lanzamiento de la granada. Y con respecto a las interfaces, dentro del nodo Player se diseñó un UD. El nodo UD es un nodo control, que al momento de seleccionarlo nos cambiamos a una vista 2D, y como pueden apreciar, se encargará de mostrarnos la vida actual, la munición del arma actual, y nos mostrará el puntero. El nodo Crosshair representa el puntero, y el nodo Panel se encarga de mostrar los datos. El nodo Dead Screen
de tipo color rect mostrará la ventana de Game Over cuando el personaje haya perdido toda su vida. De manera predeterminada, este nodo está oculto. Ahora que hemos analizado las dos escenas claves, es importante tener otras cosas en cuenta. Dirigirse a Project Settings, Input Map. Pueden observar que se han agregado varias acciones personalizadas enfocadas a nuestro personaje que estaremos utilizando. Ya teniendo en cuenta todo eso, estamos listos para definir la lógica de movimiento para nuestro personaje. Si se encuentran en la escena Testing Area y hacen correr el videojuego, no existe interactividad alguna. El controlador lo vamos a definir desde cero por medio de un script que lo contendrá el nodo player. Dirigirse nuevamente a la escena player. Se comentará unos aspectos extras a tener en cuenta. Seleccionar el nodo Body Collision Shape. Se eligió la forma de cápsula y se determinó un tamaño representando el cuerpo del personaje. Lo pueden desactivar y activar para así reconocerlo con mayor claridad. Seleccionar el nodo Fit Collision Shape. Para este caso se eligió una forma de caja pequeña, posicionado a la ubicación de los pies. Se ha determinado hacerlo así para que el jugador no sienta que se está equilibrando en un solo punto, razón por la cual se equilibrará a través de esta área respectiva. Se busca que la forma de colisión de los pies se encuentre un poco más alto que la parte inferior de la cápsula. Para que podamos rodar sobre bordes leves. ¿Dónde colocar los pies? Dependerá de tus necesidades. Dependiendo del tipo de proyecto, esto podría variar. Para esta clase de desarrollo generó FPS. En algunas situaciones, los desarrolladores observan que la forma de colisión es circular cuando caminan hacia un borde, y observan también que se deslizan. La forma cuadrada que está ubicada hacia los pies es muy útil para reducir el deslizamiento con respecto a los bordes. Seleccionar el nodo Rotation Helper. Este nodo contiene todos los nodos que serán rotados con respecto al eje X, que, según su transform, vamos a poder hacer que el jugador pueda mirar hacia arriba o hacia abajo. Esta configuración permite hacer que el nodo player pueda girar aplicando una rotación con respecto al eje Y y así mirar hacia los lados. Y cuando pretenda mirar hacia arriba y hacia abajo, se utilice el nodo Rotation Helper, manipulando la rotación con respecto al eje X. Si no se hubiera utilizado el nodo Rotation Helper, probablemente a la hora de haber aplicado alguna rotación, hubiesen aparecido casos de rotación incluyendo los ejes X e Y de manera simultánea, lo que podría degenerar aún más los estados de rotación si se incluyen los tres ejes.
que podría suceder en algunas situaciones. Ahora es momento de añadir un script para el nodo player. Este script otorgará la capacidad para que el jugador pueda moverse, mirar con el mouse y saltar. Seleccionar el nodo player, hacer clic derecho, Attach Script. Cambiemos la ruta, crear una carpeta llamada Scripts, abrir, crear. Vamos a definir en primer lugar algunas variables. Luego de haberlas definido, estaré comentando para qué nos servirán cada una. Comenzamos. Const es igual a menos 24.8 var bel es igual vector 3 const max speed es igual a 20. Const jump speed es igual a 18. Const AC es igual a 4.5. var dir es igual a vector 3 vacío. Const dea cell es igual a 16. Const max slope es igual a 40. Var camera var rotation helper var mouse es igual a 0.05. La variable gravity sirve para controlar la gravedad que estará afectando al jugador. La variable vel se utiliza para determinar la velocidad del cuerpo cinemático que tendrá el jugador. La variable max speed determina la velocidad más rápida que el jugador podrá alcanzar. Una vez que se alcance esa velocidad, no se podrá ir más rápido. La variable jump speed determina qué tan alto podemos saltar. La variable assault determina qué tan rápido estaremos acelerando. Cuanto mayor sea el valor, más rápido estaremos llegando a la velocidad máxima. La variable dir se usará para almacenar la dirección por donde el jugador intentará moverse. La variable deaccel determina qué tan rápido podemos desacelerar. Cuanto mayor sea el valor, más rápido estaremos reduciendo la velocidad. La variable maxSlopeAngle determina el ángulo más pronunciado que nuestro nodo Kinematic Body estará considerándolo como piso. La variable Camera contendrá el nodo cámara. La variable Rotation Helper contendrá al nodo Rotation Helper para así poder dar las instrucciones de cuándo rotar hacia arriba y hacia abajo. La variable Mouse Sensitivity determina el grado de sensibilidad del mouse. Existen diversos tipos de mouse con diferentes grados de sensibilidad. Si encuentras que este valor no funciona bien para tu mouse,
claramente se recomienda modificarlo. Una vez que se complete todo este script, podrías ajustar muchas de estas variables para así obtener resultados diferentes. Por ejemplo, si la gravedad la reduces y aumentas el valor de la variable jump speed, puedes hacer que la sensación de salto sea más flotante. Eres libre de experimentar. Como habrán observado, la variable mouse sensitivity se escribió todo en mayúsculas, de igual manera que las variables constantes, pero mouse sensitivity no es una constante. La razón detrás de esto es que tenemos que tratarla como una variable constante, es decir, una variable que no debería cambiar a lo largo de todo nuestro script. Pero quisiéramos poder cambiar su valor más adelante, en el momento que se tenga pensado agregar algunas configuraciones personalizables. Dentro de la función ready, digitar las siguientes líneas de rotation helper, camera, rotation helper es igual a rotation helper input.set mouse mode input.mouse mode capture. La variable cámara obtiene al nodo cámara y la variable rotation helper de la misma manera obtiene su nodo correspondiente, en este caso rotation helper. Luego necesitamos configurar el modo del mouse. Se ha elegido el modo capture. De esta manera hacemos que el puntero del mouse no pueda salir de la ventana del videojuego, y aparte esto ocultará el puntero del mouse y lo mantendrá en el centro de la pantalla. Hacemos esto por dos razones. La primera es que no queremos que el jugador vea el cursor del mouse mientras juega. La segunda razón es porque no queremos que el cursor salga de la ventana del videojuego. Si el cursor saliera de la ventana del videojuego, podría haber casos en los que el jugador hiciera clic fuera de la ventana y luego el videojuego perdería su foco. Para asegurarnos de que ninguno de esos problemas ocurriera, capturamos el cursor del mouse. Para este proyecto de videojuego utilizaremos la función PhysicsProcess, y dentro de esta función definiremos dos funciones que definiremos en breve. Definamos la función PhysicsProcess. PhysicsProcess. Y dentro de esta vamos a llamar dos funciones que vamos a definir en breve. Process input contendrá el parámetro delta, y otra process movement también contendrá el parámetro delta. Y pasamos. La función processInput será donde almacenaremos todo el código relacionado con respecto a las entradas del jugador. Es una función que debe llamarse primero, ya que las acciones por parte del jugador
se ejecutan por medio de las entradas. La función processMovement es donde enviaremos todos los datos necesarios al nodo KinematicParty para que pueda moverse por el entorno del jugador. Definamos la función processInput. Se estarán agregando algunos comentarios para facilitar la comprensión de este código, y luego de finalizar la digitación se comentará el funcionamiento de este código. Process input delta. Vamos a definir una escritura wacky. Dir es igual a vector 3 bar cam x4 es igual a camera get global transform bar input movement vector es igual a vector 2. If input punto is action press, y vamos a utilizar la acción movement forward. Los puntos input movement vector punto i más igual a 1. Otro if input punto is action press, y ahora vamos a utilizar la acción movement backward, y vamos a utilizar nuevamente la variable input movement vector punto i, pero ahora en forma negativa. Nuevamente un if input punto is action press, y ahora utilizamos la acción movement left, utilizamos la variable input movement vector, pero ahora utilizamos el eje X menos igual a 1. Por último otro if input is action press movement right, y ahora la variable input movement vector de forma positiva. Ahora la variable input movement vector vamos a normalizarla. Input punto normalize
Ups. Vamos a escribir un comentario. Bases. Vectors. No. Really. Dir más igual menos cam, utilizamos esta variable, punto basis punto z por input movement vector punto i dir más igual una variable camxFront punto basis punto x por la variable input movement vector y ahora utilizamos el eje x. Jump. If is on floor, los puntos, volvemos a utilizar if input punto is action just press esta y la acción correspondiente es movement jump. La velocidad para el eje y va a ser igual a la variable jump speed. Otra escritura, capture if input is action just pressed, esta acción se llama UI cancel. Los puntos, utilizamos nuevamente if input get mouse mode es igual a input punto mouse mode. Eso. Si ese fuera el caso, input punto set mouse mode input punto mouse mode capture. En caso contrario, input punto set mouse mode input punto mouse mode this. Y pasamos. En primer lugar, la variable dir se define como un vector 3 vacío. La variable dir, como se comentó hace un rato, se usará para almacenar la dirección hacia donde el jugador intentará moverse. Debido a que no queremos que la entrada anterior del jugador estuviese perjudicando el accionar del jugador, estamos reiniciando los valores de esta variable
cada vez que se llame esta función. En la siguiente línea, obtenemos la transformación global de la cámara, siendo almacenada en la variable camXFrame. La razón por la que necesitamos la transformación global de la cámara es para que podamos usar sus vectores direccionales. Algunos desarrolladores han encontrado confusos los vectores direccionales, así que a continuación se comentará cómo estos vectores funcionan. El espacio global se puede definir como el espacio en el que se colocan todos los objetos en relación con un punto de origen constante. Cada objeto, sin importar si es 2D o 3D, tiene una posición en el espacio global. También podría decirse de la siguiente manera: el espacio global es el espacio en un universo, donde la posición, la rotación y la escala de cada objeto puede medirse mediante un único punto fijo conocido como origen. En Godot, el origen está en la posición 0,00, con una rotación 0,00 y una escala de 1,11. Cuando abres el editor de Godot y creas un nodo Spatial, aparece su gizmo. Cada una de las flechas apunta usando las direcciones del espacio global por defecto. Si quieres moverte usando vectores direccionales del espacio global, lo harías de la siguiente manera. Espacio global en un enfoque 2D. En la siguiente imagen puedes tener una idea de cómo se representa el espacio global para un enfoque 2D. Cada flecha representa un vector direccional. Y para un enfoque 3D se observa de la siguiente manera. Observe cómo en ambos ejemplos la rotación del nodo correspondiente no cambia las flechas direccionales. Esto se debe a que el espacio global es una constante. No importa cómo traslades, gires o escales un objeto, el espacio global siempre apuntará en la misma dirección. Espacio local, en cambio, el espacio local es diferente porque tiene en cuenta la rotación del objeto. El espacio local se puede definir de la siguiente manera. Es el espacio en el que la posición de un objeto es el origen del universo. Debido a que la posición del origen puede estar en n ubicaciones, los valores derivados del espacio local cambian con la posición del origen. Para obtener el espacio local de un nodo espacial, necesitamos obtener su transform, de modo que podamos obtener la base de la transformación. Cada base, es decir, bases, tiene 3 vectores, x, y, z. Cada uno de esos vectores apunta hacia cada uno de los vectores espaciales locales que provienen de ese objeto. Para usar los vectores direccionales locales del nodo Spatial, usaríamos el siguiente código. En la siguiente imagen puedes tener una idea de cómo se representa el espacio local para un enfoque 2D. Cada flecha representa un vector direccional. Y para un enfoque 3D se observa de la siguiente manera. Esto es lo que muestra el gizmo cuando está utilizando el modo de espacio local. Observe cómo en un enfoque 2D las flechas siguen la rotación del objeto, y lo mismo sucede en un enfoque 3D, es decir, se toma en cuenta la rotación del objeto. Dentro del editor de Godot
Usted puede cambiar entre los modos de espacio local y global, presionando la tecla T o utilizando su botón respectivo. Tener presente que los vectores locales son útiles cuando deseas obtener una dirección desde el punto de vista del objeto. En cambio, los vectores globales se utilizan cuando deseas obtener una dirección desde el punto de vista global. También se ha definido una variable llamada Input Movement Vector y se le ha asignado un vector 2 vacío. Usaremos esto para hacer una especie de eje virtual, para así mapear la entrada del jugador con respecto a la ejecución del movimiento. Esto se ha considerado hacer especialmente para facilitar la configuración del joypad, que se realizará más tarde. Según la acción del movimiento direccional que el jugador haya presionado, se aplica una suma o una resta a la variable Input Movement Vector, tanto para un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Después de verificar cada una de las acciones de movimiento direccional, se normaliza la variable Input Movement Vector. Esto hace que los valores de Input Movement Vector estén dentro de un rango de una unidad solamente. Luego de la normalización, ahora es momento de definir un valor para la variable dir. Luego, la variable Input Movement Vector se relaciona con la variable CamXForm, haciendo uso del vector Z, tomando en cuenta el espacio local de la cámara. Por eso utilizamos bases. Esto se hace así, ya que cuando el jugador presiona hacia adelante o hacia atrás, el jugador estará moviéndose en relación con la vista de la cámara. Debido a que la cámara gira menos 180 grados, tenemos que voltear el vector direccional Z. Normalmente hacia adelante sería el eje Z positivo, por lo que usar CamXFormBasis.z funcionaría, pero estamos usando menos CamXFormBasis.z porque el eje Z de nuestra cámara mira hacia atrás en relación con la perspectiva del jugador. Hacemos lo mismo para el vector X local de la cámara. Para este caso utilizamos Input Movement Vector.x. Esto hace que el jugador se pueda mover hacia la izquierda o derecha, tomando en cuenta la vista local de la cámara. Luego verificamos si el jugador está en el piso usando la función isOnFloor proveniente de nuestro nodo Kinematic Body. Si es así, verificamos si la acción Movement Jump acaba de presionarse. Si es así, la velocidad con respecto al eje Y obtiene el valor de la variable Jump Speed. Haciendo uso del eje Y, estaremos haciendo que el jugador pueda saltar hacia arriba. Luego, verificamos la acción UI Cancel, que se activa por medio de la tecla Escape. Esto se utiliza para cambiarse de modo, es decir, si estamos en el modo visible, pasaremos al modo capturado. Luego pasamos al modo visible para que el cursor del mouse pueda estar liberado.
y así poder asegurarnos que el jugador pueda salir del videojuego de una manera más conveniente. Esto es todo lo que hace esta función por el momento. Es importante saber que estaremos volviendo varias veces a esta función a medida que agreguemos más complejidades a nuestro player. A continuación, definiremos la función processMovement. Luego se comentará su funcionamiento. Func process movement delta dir.i es igual a 0. Tengo que dejarla ahí y ahí. Dir es igual a dir.normalize bel.i más igual delta por grab. Var hbel es igual a bel hbel.i es igual a 0. Var target es igual a dir. Target por igual max speed var asl utilizamos if dir.dot hbel es mayor a 0, dos puntos, a 0 es igual a 0. Else asl es igual a d asl. hbel es igual a hbel.linear interpolate target asl por delta. Bel.x es igual a hbel.x. Bel.z es igual a hbel.z. Bel es igual a move and slide. Bel vector 3 0,1,0 0.05, 4, dec to right max swap angle y pasamos. Primero nos aseguramos de que la variable dir no tenga ningún movimiento con respecto al eje Y. Por eso se establece su valor correspondiente a 0. A continuación,
Normalizamos la variable dir para asegurarnos de que estamos dentro de un círculo de unidad de un radio. Esto hace que nos estemos moviendo a una velocidad constante, independientemente de si el jugador se mueve en línea recta o diagonal. Si no estaríamos normalizando, el jugador se movería más rápido en diagonal que al ir recto. Siguiente paso. Agregamos gravedad al jugador, agregando gravity.delta a la velocidad correspondiente al eje Y. Después de eso, asignamos la velocidad del jugador a una nueva variable llamada hvel y eliminamos cualquier movimiento de esta variable correspondiente al eje Y. Siguiente paso. Establecemos una nueva variable denominada target, obteniendo el valor del vector de dirección del jugador. Luego esta variable es multiplicada por la variable maxSpeed para determinar qué tan lejos se moverá el jugador en base a la dirección proporcionada por la variable dir. Después de eso, hacemos una nueva variable para la aceleración, llamada ac. Luego, tomamos el producto punto de hvel para saber si el jugador se mueve de acuerdo con el valor de la variable hvel. Recuerde que hvel no tiene ninguna velocidad con respecto al eje Y, lo que significa que solo estamos verificando si el jugador se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si el jugador se mueve de acuerdo con la variable hvel, entonces establecemos la aceleración en base a la constante ac para que el jugador acelere. De lo contrario, establecemos la aceleración en base a la constante de ac para que el jugador desacelere. Luego, interpolamos la velocidad horizontal. Ajustamos la velocidad x y z del jugador con respecto a la velocidad horizontal interpolada. Y finalmente llamamos la función moveAndSlide para permitir que el nodo kinematic body maneje el movimiento del jugador mediante el mundo de la física. Por último, definiremos una función integrada de Godot denominada input, y dentro de esta función digitar las siguientes líneas de código. En breve se comentará su funcionamiento. Func input event if event is input event motion and input.get mouse mode es igual a input.mouse mode capture dos puntos rotation helper punto rotate punto rotate x deck to rat event into reality
punto i por la variable mouse sensor. Self punto rotate, ahora correspondiente al eje y, de to right, event punto relative, ahora usar el eje X por mouse sensor por -1. Bar camera rot es igual a rotation punto helper punto rotation degrees camera rot punto x es igual a clamp camera rot punto x, -70,70 rotation helper punto rotation degrees es igual a camera rot y pasamos. Primero nos aseguramos de que el evento que estamos tratando sea un evento input event mouse motion. También necesitamos verificar si el cursor está en el modo capture, ya que no queremos rotar si no lo está. Si ambas cosas se cumplen, aplicamos una rotación en función del movimiento relativo del mouse, proporcionado por input event mouse motion. Primero, rotamos el nodo rotation helper con respecto al eje X, utilizando el valor y relativo del movimiento del mouse. Luego, rotamos todo el kinematic body con respecto al eje Y por el valor X relativo del movimiento del mouse. Godot convierte el movimiento relativo del mouse en un vector 2, donde el movimiento del mouse hacia arriba y hacia abajo es representado por los valores 1 y -1 respectivamente. El movimiento derecho e izquierdo es 1 y -1 respectivamente. Debido a la manera de cómo estamos girando el jugador, multiplicamos el valor X del movimiento relativo del mouse por -1, de modo que el movimiento del mouse hacia la izquierda y hacia la derecha estuviese rotando el jugador hacia la misma dirección. Se crea una variable camera rot para guardar los grados de rotación del nodo rotation help, y luego se utiliza esta variable con respecto al eje X para aplicar una limitación de grados, es decir, esta variable cameraRot.x tiene que estar entre -70 y 70 grados, y así hacemos que el jugador no pueda girar hacia boca abajo de manera extrema. Por último, utilizamos esta variable
para que represente los grados de rotación del nodo Rotation Helper. Presionar Control S para guardar el script. Ahora es momento de testear lo que llevamos hasta ahora. Estar ubicados en la escena Testing Area y presionar F6 para hacer correr la escena editada. Puede que tengan algunos problemas de cargado. Eso dependerá de las capacidades de su ordenador. Y en especial la primera carga es más lenta. Como pueden apreciar, nos podemos mover hacia las 4 direcciones. Podemos hacer uso del mouse para cambiar la vista. Y con la tecla barra espaciadora podemos saltar. Si presionamos la tecla escape, aparece el puntero del mouse y así facilitar el cerrado de este aplicativo. Si volvemos a presionar escape, vuelve a ser capturado el puntero, ocultándose nuevamente. Ya que hemos logrado ya tener la funcionalidad de caminar, saltar y mirar por los alrededores haciendo uso del mouse, es momento de agregar unas funcionalidades extras. Es decir, el jugador podrá usar una linterna y también tendrá la capacidad de poder correr. Para hacer esto, volvamos al Script Player y definamos las siguientes variables. Sprint const max sprint speed es igual a 30. Const sprint ascent es igual a 18. Bar is sprinting es igual a false. Bar flash light con eso estoy. Max Sprint Speed determinará la máxima velocidad de correr que puede alcanzar el personaje. También hemos definido una variable que determina la aceleración que habrá al momento de correr, denominada Sprint Ascent. La variable isSprinting es una variable booleana
que nos ayudará a identificar cuando el jugador estará corriendo o no. La variable flashlight contendrá el nodo que representa la linterna del jugador. En la función ready obtenemos el nodo flashlight para que así la variable identifique desde el inicio su nodo correspondiente. Entonces, flashlight es igual a rotation helper flashlight. Ahora necesitamos agregar código extra dentro de la función process input. Agreguemos las siguientes líneas de código. Es printing if input is action pressed y la acción se llama movement sprint. Si esto es cierto, la variable booleana es verdadera. En caso contrario, esta variable booleana será falsa. Y ahora turn on the flashlight on off. If input is action just press, el nombre de la acción se llama flashlight, y hacemos otra verificación. If flashlight is visible in tree, flashlight punto hide. En caso contrario, flashlight punto show. Con respecto al apartado sprinting, establecemos la variable isSprinting a verdadero cuando el jugador mantiene presionada la tecla de acción denominada Movement Sprint, tecla Shift, y será falsa la variable al momento de soltar esta tecla. Dentro de la función processMovement estaremos agregando el código correspondiente que hará que el jugador sea más rápido al momento de presionar la tecla Shift. Dentro de esta función solo nos encargamos de la obtención de las entradas para así tomar decisiones. En lo que respecta al apartado Turn the flashlight on off, estamos usando una lógica similar a cuando se definió la liberación y captura del puntero del mouse. Para este caso, si se ha presionado la tecla F, que representa la acción flashlight, se comprueba si este nodo está visible dentro del árbol de escena. Si esto es cierto, el nodo se oculta. En caso contrario, el nodo se muestra. De esta manera, estaremos encendiendo y apagando la linterna cada vez que se presione la tecla F. Ahora, cuando el personaje estuviese corriendo, debemos aplicar su variable correspondiente, max sprint speed. Esta.
Para hacer eso, modificaremos la función processMovement. Esta. Situarse en la línea que definimos target por igual max speed y aplicaremos unos ajustes. If is sprinting, dos puntos, target por igual max sprint speed. En caso contrario, vamos a utilizar esta línea. Primero, verificamos si el jugador está corriendo. En caso que sea así, la variable target es multiplicada por la variable max sprint speed, y en caso contrario, simplemente se utiliza la variable estándar max speed. Ahora, lo que está faltando por hacer es cambiar la aceleración correspondiente cuando el jugador está corriendo. Situarse en la línea AC es igual a AC, esta, y aplicar los siguientes cambios. If es sprinting, dos puntos, AC es igual a sprint AC. En caso contrario, AC igual a AC. Con ese cambio, ahora cuando el jugador estuviese corriendo, se utilizará la variable sprint AC, y de esta manera estará acelerando más rápido. Bien, teniendo todo eso listo, vamos a probar otra vez el videojuego. Verificando lo último que se realizó, si podemos correr y encender y apagar la linterna. Presionar Control S para guardar el script. Presionar F6. Como pueden apreciar, si se mantiene la tecla Shift, podemos ir más rápido. Y si presionamos la tecla F, podemos encender la linterna o apagarla. Muy bien, estimado estudiante. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Para la segunda parte estaremos añadiendo algunas armas. Espero seguir viéndote por aquí. Que estés bien.